buenos días. Vamos a empezar con otra de las sesiones de preguntas, respuestas y conversación acerca de todos los temas, porque al final de todos los temas podemos hablar cuando hablamos de teoría de restricciones. Y estamos, bueno, ya rodando en esta segunda versión del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Gorrat Group, y en esta ocasión por segunda vez consecutiva con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, la universidad mejor ranqueada de Ecuador. Y hoy toca en la tarde pues la segunda sesión, y tenemos un gran grupo, muy bueno, de participantes. Así Yo que quería aprovechar de nuevamente darle las gracias a Pancho porque es el que se lleva todo el peso de andar lidiando con la universidad y joder para allí y para acá para poder llegar a los números de inscritos y todo eso. Y la verdad que ha sido una gran cosa. Y también la universidad, dentro de A, B, o C, las quejas que uno pueda tener, la realidad es que ya es el segundo año consecutivo que estamos haciendo el programa con ellos. Nuevamente tenemos representación en el DIGE de personas de fuera, no solo de Ecuador, cosa sí, que siempre me llena de entusiasmo. O sea, tenemos personas de Colombia, tenemos personas de México, tenemos personas de España, tenemos personas de Portugal, de eh, Chile, de Chile, de Brasil. Sí, y obviamente el balance de Ecuador que tenemos, y de Ecuador tenemos gente también con un perfil súper espectacular, desde alguien que está todavía en la universidad hasta alguien que tiene empresa. O sea, la verdad que creo que nos va a ser un programa súper enriquecedor y entretenido. Así que, fenómeno. Así que gracias, Pancho, nuevamente. Espero que la tercera la hagas mejor. Siempre vamos aprendiendo. O sea, creo que tenemos que empezar ya a mercadear con la velocidad de la universidad. Tenemos que empezar a mercadear ya la tercera cosa. Creo que eso es el aprendizaje. El primer aprendizaje es que el mercado tiene que ser con mucho más anticipación para llegar a números más interesantes. Sí, sí. Otro tema importante es, conversando con César de la universidad, justamente dijo, este tipo de apalancamiento hace que también motive a la universidad a expandir no solo en este programa, sino en el resto de programas de nivel internacional. Entonces, esta ayuda mutua, digamos, o esta colaboración en conjunto está sirviendo también para que la universidad vea que hay un mercado superior a lo que tiene en Ecuador. Entonces, conversamos de esto la semana anterior con César respecto a la visión que están teniendo los programas en línea, con una visión sumamente ambiciosa a nivel internacional. Entonces, pienso Genial. que el aporte que nosotros estamos haciendo a la universidad está, está también ahí. la- Mira, sin claro. querer queriendo. Fíjate que gracioso, la tecnología ya existía, porque ya la tecnología de videoconferencia está a un muy buen nivel hace varios años. Y esta es una tecnología que tiene el poder de derribar fronteras para poder ofrecer programas de nivel superior, porque claro, ya no necesita la presencialidad, pero no se va a estar tomando un avión cada 2 días o toda la semana. Y recién se viene a dar cuenta la gente pues que puede aprovechar esta tecnología para cambiar sus reglas y elevar el nivel de desempeño a otro, pues, a un nivel superior, porque está removiendo una limitación. Eh, eh, Nuevamente, es cuando uno ya se sabe bastante de memoria cómo funciona el mundo, y entonces interpretas de esta manera simple rápidamente las cosas y estos comentarios que uno escucha. Dice, mira, nos están abriendo los ojos que podemos hacer tales cosas. Bueno, lo que pasa es que había una limitación. La limitación se puede remover. Una vez que remueve la limitación, el nivel de desempeño puede elevarse.
fantástico. Y ahora la única pregunta que tengo yo en mi cabeza con respecto al dije es ¿cómo podemos hacer para elevar el desempeño de nuestro marketing? O sea, ¿cómo hacemos para que al final no es solo del dije, es del Ya, dije, de teoría de restricción, o sea, es, no, es es el mismo déficit que siento de... el comentario que tenía yo antes, eh, el hecho de estar haciendo por segundo año, porque este mm, fue de segundo año, yo creo que va a ser anual, porque a pesar de que tiene Sí, una duración de un semestre, eh, por favor. las fuerzas no sé si dan para que hagamos 2 semestres por año. No, 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 yo no, o sea, se puede hacer, pero honestamente a estas alturas ya no estoy para Para esos trotes. darme ese trote, no, no, no. Bueno, eso es una limitación que a lo mejor tenemos que pensar cómo la removemos también. Pero Para mí es fácil, creando la segunda cohorte de profes. O sea, bueno, si Pancho puede allá, liderar, para después nos allá quedamos en la junta tenemos, directiva, él dije. o sea, fíjate que si logramos eso, que salgan de adentro de la universidad, pues serían, pero fantástico. No, o Pero sea, siendo la segunda vez, o sea, la sí, primera vez podían haber alegado y dice, bueno, nosotros no sabíamos que iban a decir todas las cosas que dijeron. pues, Y pues, ya no, hubiéramos hecho ya una no, versión. Pero sí, esta es es la una segunda versión. vez ya, pues. Sí. No, Y ya han escuchado todas las cosas que dijimos. no hay sorpresa. Y No, si ya las no hay hay, sorpresa. Y ya escucharon todas las pestes que dice Javier, eh, pues dándole sí, con megáfono a la idea de Christensen, sí, que las escuelas de negocio han formado generaciones bueno, de gerentes, pero con muy poca de idea, gerentes muy de poco Excel. innovadoras, sí, Gerentes de eso. Excel. Sí, no sabía cómo decirlo elegantemente. Pero, eh, pues sí, O sea, en vez de llegar a la excelencia, se quedaron estoy, en Excel. no, pero yo estoy contento Es de que ver que tenemos este impulso con la Universidad del Sí, Espíritu Santo. Mm. a mí hay, Sí, dale, Jorge, perdón, dale, dale. tranquilo, hay un par de cosas de ir pensando en esa dirección y es que eh, primero, pues nosotros no es que seamos seres extraterrestres para poder dictar TOC. Quizás nos acompaña la experiencia, los Sí, machucones, que son muchos, y volver a arrancar y entender que para poderlo enseñar tiene que ser algo simple y divertido, no mm, es una cátedra magistral y que Sí, yo de profesor tengo que gastarme las 2 horas. Mire, si eso lo pudiera decir en 5 minutos sería mucho mejor. claro, El obstáculo ahí, que lo estaba revisando después de la primera sesión que dictó Matías, es, como lo decías tú, el auditorio es absolutamente diverso. O sea, hay unos que saben alguito de TOC, otros que nunca han oído hablar de eso, y otros que son dueños de empresa, que seguramente o no han oído y, hablar y, de TOC, pero viven en carne propia los problemas que estamos proponiendo que pueden resolver con eso. y otros que son Ese expertos. comentario en la dirección de que cuando uno le endosa esas facultades a una facultad, que para la redundancia, ¿sí? Eh, Hay el grave riesgo, en mi opinión, pues eso sería un obstáculo a superar, que se va a volver cátedra. O sea, se va a volver, saca el profesor su cuaderno de lo que dijo el año pasado y vuelta otra vez y los mismos ejercicios. Sí, aunque nosotros nos catalogan de, oiga, y no tienen otro ejemplito diferente del PIQ, pero ¿para qué? Si es que claro. la esencia no Cumple el es. cometido y O sea, sigue siendo válido, que además Sí, ese es puede el es hacer que la valor otro esencia ejemplo, no es hacer una cosa, un ejemplo distinto que le demuestre lo mismo. O sea, es como multiplica estudiar todos álgebra. los valores de PIQ por Sí, 3 y tener uno distinto. no, yo decidí que tenemos un ejemplo distinto, ya no es PIQ, ahora se llama el Z y X. El Q y P. Exacto, entonces, El porque, mango y naranja, ¿no? Sí, exacto, No, porque pero que cuando haya uno se elegido centra PIQ, en el proceso,
está como enredado, pero cuando se centra en qué es lo que usted quiere demostrar, que pues particularmente les confieso que a mí me tardó bastantes años en entender, y yo tenía esa misma percepción, otra vez PQ. De hecho, hay una versión que me encanta de Eli Schragenheim, que le pone un ejemplo adicional con un producto adicional al PQ, que lo llama W. Entonces podemos decir que ahora es PQ y W, cambiarle el nombre. ¿Sí? Entonces, y de ahí podemos extractar muchas cosas. Pero digamos, ese era el comentario coincido en que debe haber mucha más gente capaz de transmitir el conocimiento sin distorsiones, y si no los están, es hacer lo mismo que en su momento trataron de hacer con nosotros en los cursos de aplicación de expertos, Ujú. de llevar a la gente de la ignorancia en TOC a full knowledgeable en TOC, y eso pues con los instructores más renombrados de la época. eh, Creo que eso tendría que irse haciendo como en paralelo, construyendo hasta que esté listo, y luego sí Sí. soltarlos Sí, en Oye, el... y tiene unos grandes desafíos, perdón, Matías, o no, sea, perdón. porque al final estamos hablando de desarrollar una rama académica, ¿sí? Que nos permita tener una capacidad para eso, para la educación, la difusión. Al final es eso, o sea, es difundir el conocimiento y hacerlo. Y no es fácil, o sea, yo creo que o sea, mi visión inicial era, pucha, gracias Universidad, gracias César, vamos a hacer el Mm. prototipo y a ver cómo nos va. Salió bien. Yo hablé con César el año pasado, que estuvimos con Pancho eh, al final del programa y él estaba muy contento. Entonces le dije, bueno, no hay nada mejor que volverlo a repetir y hacerlo mejor. Entonces, bueno, ¿qué vamos a cambiar? Bueno, tenemos que empezar ante el marketing, tenemos que hacer esto. O sea, hablamos de varias cosas. Y yo creo que, o sea, yo tengo mucho entusiasmo de ver la diversidad de cosas que tenemos y de personas y de niveles y de background que nos va a exigir eso mismo. O sea, las preguntas van a cambiar, hay niveles de profundidad van a ir y tenemos que manejar esa diversidad cómo explicamos algo a un nivel de profundidad suficiente para que tanto el que ya se leyó los libros, el que cree que sabe, el que tiene experiencia y el que está absolutamente novicio, realmente le vayan sacando jugo, ¿ya? Entonces, y creo que eso afortunadamente nos enriquece como docentes o como personas que estamos, pues, sin necesariamente estar preparados en la carrera pedagógica, haciendo nuestro mejor para que eso siga andando, ¿no? Pero sería fantástico tener a alguien que pertenece al mundo académico haciendo lo que hace siempre, que hay personas que son extremadamente buenas dando clases. Entonces, Ayer, imagínate si lo pudiéramos usar para dar TOC con lo que saben y la habilidad que tienen de comunicación. O sea, sería fantástico. ayer aprendí algo, producto de una curiosidad eh, que me surgió de haber podido conocer la Catedral de San Pedro en Roma. Ujú. Y entonces allá nos hablaban, y en Roma no hay muchas iglesias, o sea que hay una a cada cuadra. Y entonces decían, estas son basílicas, esta es una catedral, esta es una iglesia. Entonces uno decía, ¿cuál es la diferencia? Ayer busqué en internet y comento esto porque yo no sabía eso. O sea, ¿ustedes saben de dónde proviene la palabra catedral? De la silla. No, Sí, pues catedral la viene de cátedra es la la silla. cátedra, Sí, la cátedra. cátedra es la silla. Exacto, la cátedra, que es donde el obispo tiene a los borregos, que en el caso de nosotros son borregos con dientes afilados, ¿sí? Y entonces digamos, entender las esencias
por qué los nombres? O sea, Sí, eso etimológicamente de pronto puede ser un chopchick, pero la catedral es donde se dicta la cátedra eclesiástica, ¿no? Entonces eso me pareció muy simpático. Inclusive decía, una iglesia muy pequeñita puede ser una catedral. Yo no, yo pensé que las catedrales tenían que ver era con el Con el tamaño. tamaño de la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, aprendí eso ayer en la dirección de esto de dar cátedra. eh, si uno lo extrapola a ese entorno de cátedra eclesiástica, pues el libro es el mismo, ¿sí? Es un librito de muchos años que dice lo mismo en todas las páginas, dice, bueno, en fin. Eh, y Bueno, entonces, pero hablando de eso, justamente que cuando tú dijiste no vaya a ser que terminemos dando una cátedra, y es que finalmente uno empieza a entender por qué surgieron las universidades, por qué surgen estos programas formales de educación, y es porque llega alguien a entender que tú juntas ciertos temas, o sea, cierto cuerpo de conocimiento y se lo repite y se lo enseña a generaciones, a cohortes de alumnos, y eso produce un gran efecto positivo. Y eso tiene su origen lógico en una de nuestras creencias más profundas en teoría de restricciones, que la realidad es simple. O sea, que uno finalmente toda la realidad la puede ir entendiendo eh, con los mismos patrones. Te voy a poner un ejemplo de energía. La, cuando tú tienes un cuerpo que está caliente, la velocidad a la que se enfría es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el ambiente. Y entonces tú haces la ecuación diferencial y te queda que es exponencial. O sea, cuando está muy, muy, muy caliente se enfría mucho más rápido que cuando está más frío. Ahí se enfría mucho más lento. ¿Ya? Si tú vas a mirar un condensador eléctrico, sigue exactamente el mismo patrón. Se ujú, descarga mucho más rápido cuando la diferencia potencial es mucho mayor. Cuando tiene una columna de agua y la estás vaciando, se vacía mucho más rápido cuando está alta la altura y va bajando la velocidad cuando va más bajo, porque la diferencia de presión es más. Entonces, ese es siempre el mismo patrón. Es el número E, además, es una cosa, o sea, Euler es como para estudiar eso. Eh, Siempre el mismo patrón. Entonces uno podría perfectamente bien llegar a la conclusión también de que el nivel de gritos e insultos que se puede producir en una discusión también tiene mucho que ver con la diferencia de rabia y de emociones negativas que hay, el diferencial de potencial que hay en esa discusión. Entonces, pues la gente que conciliadora que logra bajar ese nivel, o sea, es exponencial la velocidad a la que se insultan. O sea, se empieza a insultar mucho, muchísimo menos cuando baja un poco la presión. Javier es especialista en esa cuestión, es increíble. Es que, en cambio, yo soy de los que aumenta la diferencia de potencial en ese sentido. Entonces, es un patrón, es un patrón. Entonces, en cualquier cosa que se te pueda ocurrir, tú dices velocidad de difusión. Seguramente Javier debe saber mucho más que yo de esto en la osmosis. Cuando la diferencia de concentración es mucho mayor, el flujo en el medio semipermeable debe ser mucho más rápido que cuando va bajando la diferencia de concentración, ¿correcto? ¿No? Está en mute, está sin micrófono, Javier. sí, la diferencia de concentración activa el potencial, mientras O menos lento, sea, más lento es.
en la medida que tenga mucho mayor o sea, diferencia con La diferencia, el concentración, delta más grande, exacto. la La velocidad de velocidad. difusión es mayor y a Ujú. medida que se va equilibrando va bajando la velocidad. Y probablemente debe seguir exactamente la, Esa o lógica. sea, una constante multiplicado por exponencial Sí. elevado a menos otra constante por el tiempo. Sí, el comentario lo hacía no en términos, y fíjense que arranqué diciendo que para dictar TOC no se requiere ser extraterrestre, ¿sí? No, Pero si uno analiza el modelo académico bajo el cual casi que corrientemente se repite y se repite es, abren un diplomado o un MBA o lo que sea, y, y, y no somos distintos en el TJC, es elegimos a cualquiera, ¿sí? A cualquier profesor que pensamos que puede tenerlos con los conocimientos y la forma y la habilidad pedagógica, porque es que, como bien lo estás diciendo, o sea, ser profesor es una cosa, no es fácil, o sea, sobre todo porque transmitir el conocimiento y adicionándole el tema de sin distorsiones, que a mí me encanta ese adjetivo, ese apellido, porque es que, pues, para dictar una clase, pues mire, aquí está el material y haga su mejor esfuerzo, por lo menos leyendo lo que está ahí, qué sé yo. Entonces, creo que es un poco el gran reto de siempre, de TOC, por lo menos hasta ahora, que por ahora comienzan a verse algunos frutos, ¿sí? De los 30 años pedaleando en la misma dirección de hacer que la academia de alguna forma adopte estos modelos nuevos, comillas, de conocimiento, ¿sí? No obstante, cuando uno habla de empresarios y el tema de que la academia ha fallado en formar verdaderos profesionales gerentes, ¿sí? Nosotros mismos somos un exponente de eso hasta antes de conocer TOC, ¿sí? O por lo menos ese es el caso que yo puedo narrarles de mi parte. Entonces, hacía yo un comentario antes de arrancar la charla en el tema de la lógica, si se quiere, o la secuencia en la cual debería uno coger una persona desde, llamémoslo, la ignorancia absoluta en conocimiento de TOC hasta ser completamente conocedor, al menos, o ilustrado en lo que son el conocimiento de TOC. El doctor Goldratt en algún momento cuando los proyectos de visión viable decía que en su opinión formar a una persona en esa condición desde ignorancia absoluta hasta full conocimiento tardaba alrededor de un año. Y un año teniendo exposición con los, los, proyecto. los mejores profesores del momento. No, esto Ah, era preparando el tema para los proyectos de visión viable. ujú. Yo tuve la fortuna de estar, que me aceptaron, pues, porque eso es más bien la palabra, formar parte de uno de esos experimentos y, y el brinco en el conocimiento realmente del TOC fue gigantesco. Para mí, eso fue año 5 por 2004 ahí, de como pronto, 2004, 2005. eso. Y para mí fue sorprendente, les confieso eso, entender todo lo que no entendía. O sea, yo ya para el 2004 llevábamos ya bastantes años tratando de arañar el conocimiento con lo poquito que se podía conseguir. El internet era muy malo, los libros se demoraban mucho y eran muy caros y etcétera. Y si uno se pone a mirar, arañar
el tema, ejemplo, la administración de buffers a partir de la meta. ¿Mm? Uno dice, eh, entonces le dicen a uno, aprenda a leer en entre líneas. Yo decía, No, no pero es jodas. que no es un libro de texto. Sí, no jodas, yo en entre líneas. Bueno, comienzo a leer en entre líneas. Entonces, bueno, entonces, claro, esa transmisión del conocimiento por cuenta de eso, volviendo al tema que estamos del gran empeño de que TOC sea la principal forma de administrar las organizaciones y las personas, que pues no es cosa distinta, o los sistemas si quisiéramos, ¿sí? Eh, es el gran reto que nos dejó Eli Goldratt desde el principio. O sea, usted quiere ser aquí, inclusive era extremadamente ambicioso, diría yo, en el sentido de dedíqueme la mitad de su tiempo. Recuerdo que esa era la propuesta. Ujú. La mitad de su tiempo y en la otra mitad usted tiene que conseguir para vivir, o sea, conseguir la plata, ¿sí? Pero dedíqueme la mitad para que usted aprenda de esto y que pueda ser como un, ¿No? Yo eh, me acuerdo de esa oferta. A mí me la sí, hicieron. claro. Lo que no entendía era que la mitad del tiempo eran 12 horas al día de lunes a domingo, pero bueno, Bueno, ese después, detallito faltó aclararlo. claro, Eran 24 horas de las 26 que tiene el día, ¿sí? más o menos. No, Entonces, desde las 48 la mitad, pues no, no te- sí, entonces comienza uno a entender desde la dinámica del creador, eh, wow, ¿sí? Hoy en día, pues hay muchas más herramientas. Uno en el internet escribe TOC y eso lo inunda de referencias, No, y ¿sí? millones, pues. Sí, que es cosa Sí. distinta de lo que surgiera todo circunscrito al tema, creería yo, y yo les confieso que comparto plenamente eso desde el momento en que lo vi, es, como lo decía Goldratt, make TOC the main way. O sea, ese sigue siendo Pero mire, veamos un caso muy concreto. Pues, Daniel hace un rato, antes de que empezáramos a conversar, nos comentó ahí que quería pues, hacer un paralelo con los buffers y ¿cómo es el tag time de Lean? ¿Cómo era el comentario? No, el tema es así. Y también me llama la atención un poco lo que estamos hablando y lo vamos a mechar con lo que voy a preguntar. Ujú. O sea, eh, el Lean eh, el sistema Toyota tiene una prensa enorme, muy buena, porque tiene a su vez una nave insignia que es Toyota, que de ser, digamos, una empresa muy chiquita, ahora es la empresa, digamos, de automotriz más importante. Y todas las empresas que siguen o sea, me está pasando que mucha gente me dice, ¿cómo podemos implementar Lean? Y yo le digo, tengo algo que es mejor, que es que involucra también parte de los conocimientos de Lean, la mejora continua y los flujos. Y muchas veces ya encontramos en las plantas ciertas aplicaciones de Lean, como puede ser el tag time, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta era cómo hacemos convivir, si bien el tag time lo que hace es marcar el ritmo con que se va a producir algo, y aguas arriba, todas las secuencias de operaciones van a tener, si bien el mismo ritmo o proporcional a ese ritmo, y no tienen en cuenta los cuellos de botella, normalmente están balanceando las capacidades. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos referenciar el takt time al tambor? Al ¿Cómo tambor no, traduc- dijiste a los amortiguadores antes, pero al Sí, tambor bueno, que está más fácil todavía. clarísimo. más fácil los amortiguadores, empezar a usar amortiguadores en las distintas fases de la producción. Ya, pero ¿te acuerdas que tu comentario fue porque en Lean no hay amortiguadores?
no nace con amortiguadores. Lo que hacen con el takt time es empezar a tratar de que todas las operaciones tengan esa proporcionalidad, que Sí, lo que hacen es pero balancear ya. y Ahora y no te usan los recuérdame, buffers. recuérdame cuál es el mecanismo para asegurar que sea el mismo ritmo de producción a lo largo de toda la cadena. ¿No hay Kanban? Eh, Parte del Kanban sí, pero digamos que el Kanban lo pusieron al final. Cuando yo a los japoneses le hice el juego de las fichas, que estábamos diseñando la línea de ensamble, para, eh, digamos, introducirlos a que tuviéramos un recurso que sea un poco más escaso y que ¿Ya? ese marque el ritmo, me dijeron, no, nosotros hemos aplicado todas estas herramientas, digamos, de mejora continua para que el dado siempre me dé 6. Esa fue la explicación que me dieron. Y bueno, entonces, por supuesto que con su cultura es muy difícil cambiar de un día para el otro, pero esa era la explicación. ¿Por qué O sea, aplicamos todo lo que, o sea, la mejora del el mantenimiento preventivo, todo lo que es el Kaizen, todo eso es que el dado siempre me dé 6? Esa era la ya, propuesta. pero o Un poco sea, difícil. la frase es para lograr una situación imposible, porque el Claro, dado no siempre da 6. O sea, estamos suponiendo que tiene un dado que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que lo estás lanzando. O sea, sí. como Es un que dado la cargado, red un dado con truco. Y aún así no siempre da 6. Pero bueno, no siempre da 6. O sea, que si yo entiendo la lógica del TPS, partiendo ahí después de haber leído los libros acerca de Ono y Toyota y escuchaba a Nampashi Hayashi en Utah, ¿sí? El takt time lo que se hace es simplemente regular la velocidad a la que la línea de ensamble escupe carros listos, ¿ya? Ujú. Y eso se supone que tiene que ser, es un cálculo que se hace de acuerdo a la demanda estimada o a la demanda que tienen firme de cuántos carros necesitan producir de cada modelo. O sea, viene todo, porque ni siquiera es forecast, ya la demanda está. Entonces, de acuerdo a esa tasa de consumo, calculan todas las velocidades de la línea de ensamble. Y otra de las cosas que Eli decía, cuando el Kanban, lo que está ahí dicen, listo, este es el Kanban, ¿para qué? Es para mantener el flujo, pero también para absorber la variabilidad, o sea que no es que le sale 6 todo el tiempo, sino que Sí, es cierto. es el Kanban el que absorbe la diferencia. Lo que pasa es que quieren que sea la mínima diferencia, pero nunca van a tener un Kanban de cero, para empezar, No. ¿no? Siempre tienen algo. De semi elaborados, pero la línea de ensamble seguía el takt time. El tacto, Entonces, claro, claro. entonces, yo decía, Y se podían supone que, mejorarlo todavía. claro, y esa velocidad es lo que, y ahí tú tienes a qué velocidad deberías tú poder hacer, por ejemplo, estás haciendo la montura del chasis y al chasis le vas a meter la caja. Entonces, listo, tiene, ¿cuántos tornillos son? Son 10 tornillos y ¿cómo hacemos para que el tiempo sea generalmente dentro de la variabilidad pequeña y siempre sea 10 segundos por tornillo? Ya, listo. El que ponemos una cosa, viene con todos los tornillos, pa, pum, 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 se fue. Y el otro, y así repite. Lo que van quitándole es variabilidad para mantener ese ritmo y cada una de las estaciones tiene su velocidad que está encajada dentro de la velocidad a la que se puede pasar de una estación a otra. ¿Ya? Sí, Por eso pero las líneas de ensamble, sí, espera, para sí, terminar la idea y ya te dejo. sí. Tienes toda la línea de ensamble gigantescamente larga precisamente para eso, porque van descomponiendo y van haciendo hasta que ya están felices con lo que tienen, porque pueden controlar esa minucia, pero siempre con el cambio. Y el problema fundamental que Eli decía era el gran dolor que existe y que nadie lo dice en la industria automotriz, es que cuando la demanda supera los Kanban, porque los Kanban no se suben, siempre se bajan, cuando supera el Kanban, pues no hay problema, montamos otra planta nueva y métale plata, inversión y otra línea de ensamble y todo eso. Entonces, esa es puedo decir, el salto es demasiado grande a veces para lo que a Eli le gusta, que era explote y su gordito. Bueno, Ah, fíjate que la idea que subyace en cada una de las cosas que van haciendo siempre es
el óptimo local. O sea, están Ujú. buscando que cada uno de los operarios o de las operaciones hagan lo mismo al mismo tiempo. Y yo creo que el quiebre de TOC es decir, o sea, lo más difícil de encontrar siempre son las causalidades, ¿no? Porque digamos, las cosas las vemos, pero encontrar las causalidades de por qué esto no avanza tiene que ver porque nosotros quebramos con eso, que el óptimo local no es el óptimo del sistema, y entonces toda la administración que está basada en eso es un cambio de paradigma muy grande. Por eso tiene mejor prensa el Lean, el Six Sigma, que TOC, porque TOC es como que rompe los paradigmas. Y entonces nos cuesta mucho entrar con algo que es superior desde el punto de vista, digamos, de performance de cualquier sistema. Sí, es Parece que por ahí viene el tema. antes de darle la palabra, solo otro comentario de él. Una vez discutiendo, es que él decía, es que el Lean entra muy fácil. ¿Por qué? Porque no tienes que desafiar nada con respecto a la lógica de costo. Entonces, feliz de la vida. Exactamente. Ah, vamos a reducir costos. ¡Qué fantástico! Venga. Y no tienes que Claro. cambiar ninguna regla de nada, es solamente... Dale, George. Sí, ahí les puse en el chat una diapositiva que encontré yo eh, Mm, para aprender qué es lo que es el takt time. sí. Eh, al final está la ecuación con la que se calcula, que dice que es el tiempo total disponible Ujú, de producción sobre la demanda de unidades de los clientes. Entonces, ujú, las unidades del takt time son minutos o horas o sí, segundos por pieza, ¿sí? Entonces, sí. si uno lo mira así, y como viene de la demanda, uno dice, está bien, o sea, yo tengo que entender que para poder satisfacer esa demanda, el takt time está medido al final. Ujú, O sea, dice, para cumplir esta demanda yo debo hacer una pieza cada 3 minutos. Un eso. ejemplo. Ujú, Entonces, quiere decir que de aquí para atrás, todos, ese es el supuesto de extrapolación, todos pueden gastarse, digamos, 1 minuto por pieza, ¿sí? Para alcanzar el minuto por pieza final del takt time, ¿sí? sí. Pero resulta que cuando comenzamos a entender, de hecho, lo que escribí ahí es sacado de un video que encontré en YouTube, dice, el término proviene de la palabra alemán Takt, que significa literalmente el pulso o el latido. En la práctica, el takt time es la velocidad del flujo del CCR. Debe ser, mínimo. Mínimo debe ser eso o Mm. de pronto un poco más para poder absorber la variabilidad que hay ahí. O sea, no es nosotros debemos partir del entendimiento de que lo que proponen las distintas teorías no es absurdo, ¿sí? O sea, claro, ¿y por qué son tan aceptadas? Porque es que, para mi gusto, y se repite y se repite y se repite, la percepción errada de mejoramiento continuo es arreglemos todo. Ujú, exacto. Entonces ahí ya comienza uno claro, TOC es la antítesis de eso en el sentido de el sistema está gobernado por algunas muy pocas causas. Y es en ese orden, algunas muy pocas causas. ¿Sí? No es que por una causa, no. Normalmente puedes extrapolarse a que así sea. Matías, por ejemplo, en la exposición que hizo de la primera clase decía, de una, sin anestesia, Sin anestesia, exacto. Le gusta, la, sí. la, la restricción final es la tensión gerencial. Ese es el recurso que generalmente es el más escaso. Y como es el más escaso, el resto está enredado. Cuando Eli Goldratt comenzó a hablar de que la restricción era la tensión gerencial, compadres, eso para mí fue chino. Yo dije, no, joda, ahora sí estamos en el mundo de los humanos y en el mundo de la psicología y la antropología y todas las guías, ¿sí? Pero al pasar del tiempo, después él hizo un video que está en internet que es la ciencia de la gerencia. Ujú,
y, y lo explica como siempre, lo explica con plastilina. Dice, la demanda de cosas que tiene un gerente que atender supera por lejos la capacidad de hacerlas. Así lo explica. Entonces, esa es la clara definición de que la atención gerencial, como la hacemos hoy en día, ¿sí? Debo aclarar ahí, es una restricción. O sea, Y entonces volvemos a lo mismo que micromanage. propone Matías. O sea, Sí, los conceptos básicos son 4, 3, 5, Son no son poquitos. más de ahí. Ujú. Pero cuando uno logra, o sea, para alumnos que quieren aprender de TOC, yo pensaría que ese es el camino de enseñarles, eh, si quieren, esta filosofía de administración de empresas, que es simple, es práctica, conduce a resultados muy positivos, pero esto es solo discurso, ¿sí? Eso, mientras uno no, ¿sí? Pero regreso al comentario al principio mío, o sea, la errada concepción, y aquí pues el mundo se nos viene encima a todos, de que el proceso de mejora continua es mejorar en todos lados, nos tiene muertos. Porque sale un loco como nosotros y les dice, no, espérese, usted tiene que mejorar principalmente donde el flujo se le atasca, que eso es lo que nosotros decimos, el flujo se atasca, uno de los 4 flujos que se supone que conforman los negocios, o los 4, o el quinto con el de la gerencia, ¿sí? Entonces comienza uno como a dar vueltas el perro mordiéndose la cola. Bueno, pero entonces en esta clave, y volviendo a mi explicación de por qué efectivamente podemos establecer esta cátedra, además tenía en mi mente hablar de cómo es una cátedra de filosofía, pues una cátedra de filosofía del siglo cuarto antes de Cristo, era una super cátedra de filosofía dada por Aristóteles, por ejemplo, en la academia, que después lo echaron a él. Usted de Pero esto no sabe. Pero luego por tiene en bruto. el siglo primero y en el siglo quinto y en el siglo XV y en el siglo XX eh, una buena, porque hay malas cátedras de filosofía también, hay malas. Entonces una buena cátedra de filosofía te cuenta la historia de la filosofía y te muestra cuáles son los fundamentos para pensar con claridad y correctamente. Y entonces ahí ya uno puede jugar distintas filosofías y hay muchas cátedras de filosofía donde te dicen, esta es la filosofía de Descartes, por ejemplo, y te la explican y te dice, todo esto son los errores. Un buen profesor de filosofía tiene que explicarte, estos son los errores. Y entonces, y si quiere evidencia de que son errores profundos, vea los resultados. Y tú ves los resultados. Bueno, Descartes. Estaba pensando en Sartre, no en Descartes. Cartesiano también tiene pues, sus bemoles. Pero entonces, en el tema de teoría de restricciones, cuando uno va a jugar todo esto que acabamos de conversar del tag time y esa objeción de los amigos japoneses de Daniel, que ellos lo que querían, o sea, no querían era cambiar su cuerpo de conocimiento, ellos ya lo tienen ahí, pero arraigado, metido ahí, dice, oye, ¿y para qué quiere usted cambiar esto que funciona tan bien? Mira Toyota. Entonces, yo que no tengo muchos pelos en la lengua, le diré, ¿y por qué está tan mal Toyota? Dice, como que mal. Toyota. Tú dijiste que era la número uno, creo que Tesla ya está más, o sea, capitalización bursátil es mayor. Pero el- hay argumentos para decir se puede mejorar el flujo en Toyota. Sí, pero entonces ahí están las dos opciones. El que te dice, ya otro día te escucho, como le dijeron a San Pablo en Grecia, ¿no es cierto? Cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos, sí, bueno, otro día te escucho. Y se fueron en el aerópago de Atenas.
Y la otra opción es que te encuentres con alguien que dice, ya me interesa saber un poquito más de lo que estás diciendo, porque supongo que estás consciente de que esas son palabras de mucho peso para una pulga como tú. Pero haciendo una referencia al libro de la selva, cuando Balú le dice a Mowgli eso. Siendo la pulga un gran animal. Exacto. Entonces, en, en el tema de que están ustedes conversando, yo voy y miro cosas que yo, pues, las asocio con teoría de restricciones. El concepto de que uno puede entender los sistemas más complejos a través de sus relaciones de causa y efecto y deducir cuál es la simplicidad. Entonces, ¿cuál es la simplicidad de un sistema productivo? La simplicidad de un sistema productivo consiste en entender cómo fluyen las cosas a través del sistema. Y las cosas fluyen a través de operaciones que tienen distintos ritmos. Cuando tienen ritmos similares, tú los pones en serie y van, o sea, ritmos, digamos, que más o menos similares y dejas que vaya fluyendo. Cuando el ritmo es demasiado disímil, tienes que poner un conector donde se pueda acumular trabajo, tiempo, o lo que tú quieras que se acumule para que se conecte el flujo de aguas arriba con el flujo de agua abajo y se pueda sincronizar. Siempre pongo este ejemplo de la lluvia y el riego. Tú no puedes pretender que llueva todos los días la cantidad justa para que te riegue el campo. Y entonces, como esos ritmos de la lluvia y el riego son totalmente distintos, entonces uno lo que hace es poner un conector, un embalse. Y cuando llueve, junta el agua. Y cuando no llueve, usa el agua para regar al ritmo que tú quieres regar. Pues pensando en ese, o sea, en ese sentido uno dice, perfecto, vamos a poner conectores. ¿Cuáles son los conectores de Lean? Los Kanban. Son todos amortiguadores uno detrás de otro entre cada una de las operaciones. ¿Consiguen estabilizar el flujo? Definitivamente sí. Ese fue uno de los grandes logros del sistema de Toyota y que hizo pues las delicias de la industria automotriz de los años 80 en Estados Unidos, ¿cierto? Empezaron a sufrir. ¿Es el mejor sistema de amortiguadores? No, pero es un sistema de amortiguadores que te estabiliza el flujo. ¿Quién necesita ese sistema de amortiguadores para que funcione bien? Exceso de capacidad. A mí que me cuentan cuentos chinos. Exceso de capacidad. Después de que redujiste los desperdicios y empezaste a balancear capacidad y todo, te das cuenta de que ahora no tienes capacidad para llenar los Kanbans y ¿qué es lo que hacen? Rebuscamos el Kanban, pues. Entonces, como decía Javier hace un rato, vamos reduciendo las cosas y cuando necesita atender más demanda dice, métale otra planta. Pero entonces, bueno, yo no sabía o no lo tengo así tan claro que así es la filosofía de meter otra planta, pero bueno, yo te la compro porque yo le creo en general, Javier no dice cosas sin saber, así que muy en general y muy generalmente, nunca lo he visto decir esas cosas. Así que, em, mirando ahora teoría de restricciones, tú dices, bueno, pero entendamos en qué consiste esto del flujo. El flujo es sincronizar varios recursos que están dependientes unos del otro. O sea, hay una cadena de eventos que tienen distintos ritmos y probablemente distintas capacidades. Y ya sabemos que los amortiguadores son los mejores sincronizadores. Pero tú necesitas muchos amortiguadores o mientras menos amortiguadores mejor. ¿En qué sentido mejor? Dice, bueno, mejor en que me cuesta menos dinero, que son más eficaces, pues, o sea, todas estas consideraciones.
Y dice, bueno, usemos conocimientos matemáticos, la agregación estadística. Y entonces llega a un solo amortiguador para todas las líneas de producción. Y te olvidas de todos los Kanbans y ahora tienes una sola línea donde dejas que las cosas fluyan libremente, pero al ritmo que dicta un solo amortiguador, lo cual va a forzar a que muchos de los recursos queden desocupados de tanto en tanto, siempre y cuando los recursos entiendan que tienen que funcionar a la máxima capacidad posible cuando tengan trabajo. Listo. Ahora tenemos tambor amortiguador cuerda explicado en términos de principios. ¿Eso se puede aplicar en otras circunstancias? En todas, pues. Esa es la belleza del conocimiento de teoría de restricción. Pero para eso uno tiene que tener ciertas creencias. Y como en el dije estamos mostrando, por ejemplo, en dinámica de sistemas no las tienen. Que uno puede encontrar la simplicidad y demás. Y hoy se nos está acabando el tiempo. Ya se A menos acabó. que alguien quiera decir algo para terminar. Jorge, que cierre. Jorge, cierre. Bueno, les voy a compartir un ejemplo que me lo compartió otro amigo hace En un un par de minuto, semanas. Jorge, Un pues ya nos minuto, sí. pasamos. Hace un par de semanas, en referencia a todas estas diferentes visiones, me dijo, mire, los chinos se, re- se, se enfocan siempre en un río, hablando del flujo, ¿sí? Sí, Y usted tiene una persona en el lado derecho, en la orilla derecha y otro en la orilla izquierda. Ambos están viendo el mismo río, pero el del lado derecho ve que el río corre de izquierda a derecha y el del lado izquierdo del río ve que el río corre de derecha a izquierda, o sea, antagónicos. Entonces, eso me parece muy, muy bueno para explicar el tema de que las dos visiones están viendo lo mismo, pero su extrapolación es distinta. Entonces, eso es mucho lo que nos pasa también con todas las teorías nuevas que van llegando, TOC o el heliocéntrico y geocéntrico y todo eso. Entonces, un mm, poquito para cerrar, es esa facultad que tenemos nosotros de ver el río desde las diferentes orillas. Termino diciendo que lo que nos corresponde a los que vemos correr el río de derecha a izquierda es entender por qué los otros lo ven correr de izquierda a derecha. Que muchas veces fallamos en eso. No, eso no es lo que usted hay que hacer. No, no, espérese. ¿Qué es el tactime? ¿Qué es el OEE? Todo eso tenemos que aprenderlo con juicio de detalles y entenderlo profundamente. Quizá más profundamente que ellos para poderles decir en dónde están las oportunidades. Con eso cerraría la sesión de hoy. Eh, entonces, Y ahora con sí, las eso y un palabras finales. bizcocho. Sí, entonces lo las espero palabras finales. esta tarde a las 8, porque, antes de las 8, porque depende de donde uno esté. Ajá. Y pues nada, efectivamente, hoy día terminamos con esto y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Les deseo excelente semana a todos, como siempre. Un abrazo fuerte. Un excelente Muy fin de bien. semana. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, Adiós. chao. Adiós. Saludos. Adiós.